Nuestras Biblias, la palabra del Señor, hermanos, en Job capítulo 27. Ya tenemos mucho tiempo estudiando Job, ya más de un año. Hemos llegado al fin de los discursos. Si ustedes recuerdan, hay series de discursos, hay 3 de Elifaz, hay 3 de Bildad, me parece que son, o Sofar, no me acuerdo. Uno tiene 2 y los otros tienen 3. El asunto es que hemos llegado ya al fin de los discursos, lo cual ciertamente a mí me alegra mucho, porque leer los discursos por parte de los amigos de Job es difícil, porque su teología es incorrecta. Entonces están enseñando acerca de las posturas de estos 3 amigos de Job, sus posturas teológicas. Es difícil porque no estamos de acuerdo con esas posturas. Ciertamente los amigos de Job no estuvieron bien. De hecho, hasta el final del libro de Job, nuestro mismo Señor Dios los reprocha, ¿no? Y les dice, ustedes están en lo mal y Job estuvo en lo bien. Entonces, damos gracias a Dios porque ya hemos culminado esta serie de los discursos de Elifaz, Bildad y Sofar. Todavía está en el capítulo 32 por ver el discurso de Eliú. Sería el último de estos, pero nuevamente estos hasta el capítulo 32. Hasta este punto, vez tras vez, capítulo por capítulo, hemos visto que la teología de los amigos de Job es la siguiente. Obviamente, Job, tú eres pecador y a causa de tu pecado, por eso estás como estás, porque Dios te está juzgando. Esa es la mentalidad de muchas personas, como los amigos de Job. Es tu culpa, tú pecaste y por eso te está yendo como te está yendo, porque pecaste. Esta teología es incorrecta, porque recuerden que hay prueba de castigo y asuntos probatorios. Y en este caso, Dios le trajo todas estas adversidades a Job por cuestión de probatorio, no por cuestión de crimen, no por cuestión de que él haya pecado. Pero este era el discurso de los amigos de Job en contra de él, vez y vez tras vez. Te está yendo así porque tú eres pecador. Y Job sí dijo en varias ocasiones, que ya lo hemos visto, Job dijo, sí, yo soy pecador, pero no soy culpable. Entonces, ¿cómo que eres pecador pero no eres culpable? En el caso de Job, él comprendía que él tenía la salvación y que él era justificado delante de los ojos de Dios. Como nosotros. Nosotros somos pecadores, pero hemos sido justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, soy un pecador, pero soy justo. No por mi persona, sino porque Dios es justo. Y el hecho de que yo estoy en Cristo, esto me justifica. Entonces, Job una y otra vez habló lo mismo. Él dijo, sí, yo soy un pecador, pero estoy bajo la gracia del Señor, por lo cual soy justificado. Y Dios no me está castigando porque soy pecador. Y muchas veces Job habla acerca de su inocencia. En este caso, Job hace exactamente lo mismo. En los primeros versículos que nosotros vamos a ver en esta mañana, Job asegura ser inocente. Y él dice, ya estuvo. Entiendan que soy justo, no soy inicuo. Dios no me está castigando por cuestión de mis pecados. Es un asunto probatorio. Esta mañana vamos a ver solamente 2 puntos que Job quiere llevar a cabo. De hecho, el capítulo 27 como tal está dividido, su bosquejo natural está dividido en 3 puntos. Del 1 al 10 tenemos los primeros 2 puntos, que viene siendo versículos 1 al 6, y el segundo punto 7 al 10. Pero en el versículo 11, del versículo 11 hasta el final del capítulo 27, nosotros tenemos el tercer punto del discurso de Job, pero no vamos a ver eso esta semana, no tenemos tiempo. Entonces únicamente vamos a ver los primeros 2 puntos de los 3
que Job tiene en el discurso del capítulo 27. ¿Okay? El primer punto, como ya mencioné, vamos a observar que Job declara nuevamente su inocencia, como siempre lo viene haciendo desde hace muchos capítulos atrás. El segundo punto que vamos a ver es que Job declara una maldición sobre sus enemigos. Muy interesante esa maldición, también vamos a hablar acerca de eso esta mañana. Ahora, cuando él levanta o declara que él es inocente, en este caso lo hace muy diferente a las veces anteriores. En todos los otros capítulos, cuando él declara que él es inocente y que no está viviendo el castigo de Dios por su culpabilidad, él así tal cual lo dice. Pero en esta ocasión lo hace a manera de juramento, algo que no había hecho antes. Esta es la primera vez que él declara su inocencia y dice, y lo juro por Dios que soy inocente. ¿Okay? Entonces la primera vez que él hace un juramento diciendo, yo soy, por Dios les juro que soy inocente. Vamos a empezar entonces, hermanos, con esta oración en esta mañana. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí el día de hoy alabando y glorificando su nombre, Señor, aprendiendo, estudiando acerca de su palabra y de su persona, de su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo, quien nos ilumina y nos guía, nos ayude a comprender, Señor, las verdades de lo que vamos a ver en esta mañana. Gracias, Señor, por Job, por el testimonio que él ha mostrado a lo largo de todo este libro, a pesar de todas las adversidades y dificultades, Señor, en las que él estuvo. Señor, él aún así se mantuvo fiel y nunca blasfemó su nombre. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador y Dios. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Vamos a ver el juramento que les mencioné. Capítulo 27, versículo 1 y 2. Reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Bueno, lo primero que vemos es que dice, reasumió Job su discurso. En otras palabras, hubo una pausa entre el capítulo 26 y el capítulo 27. Job da su discurso en el capítulo 26 refutando lo que dijo Bildad en el capítulo 25. Si ustedes recuerdan, Bildad no dijo nada más que... Sí dijo algunas verdades, pero pues Job le dijo en el capítulo 26, pues ¿qué has dicho? Esto no me ha ayudado. ¿Me hizo más inteligente? No. ¿Me dio más fuerza tu discurso? No. ¿Soy más poderoso y más entendido por lo que me has dicho? No. Entonces, todo esto es lo que dice Job en respuesta a Bildad en su mini discurso del capítulo 25. Fue lo último que vimos desde hace 15 días, me parece. Entonces, él da su discurso del capítulo 26 y cuando termina de responderle a Bildad, básicamente diciéndole, realmente lo que dijiste es una tontada y no me ayudó para nada, mejor cállate la boca, él hace una pausa. Y después de algunos minutos, dice aquí, reasumió Job su discurso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues es que él estaba esperando de que uno de ellos hablara, porque ese ha sido el patrón hasta ahorita. Habla uno, luego él responde. Luego habla el otro y él responde. Luego habla el tercero y él responde. Entonces él termina el discurso del 26 y está así como que, y ahora, refútenme. Refútenme. ¿Qué me van a ver, les está dando la oportunidad de que ellos abran su boca y digan un siguiente discurso, como lo han estado haciendo. Pero ha llegado un momento en donde ellos ya no pueden decir más y se quedan así de... Es que ya te dijimos una y otra vez. Y nos refutas, ya no te vamos a decir nada, y se mantienen callados. Y ahí terminan los debates de los tres amigos. Entonces, por eso dice el versículo 1 del 27, él reasumió su discurso. Ok, nadie va a hablar, yo voy a continuar. Y el juramento es claro en el versículo 2. Vive Dios, es decir, por Dios,
que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Él está diciendo, miren, yo reconozco que Dios es quien me tiene en esta situación. Dios es quien me ha amargado la vida. Recordemos que nada pasa sin que Dios no lo permita. Por eso es que Él es soberano. Todo sucede bajo su voluntad. Entonces, él está entendiendo, Job comprende que es Dios que le ha quitado su derecho, es Dios el omnipotente que le ha quitado, le ha hecho su alma amarga, es Dios quien le ha quitado la sanidad de su cuerpo, es Dios que estas cosas le han sucedido, es por Él que le han pasado estas cosas a Él. Y si nosotros regresamos a Job capítulo 2 y versículo 10, nosotros vemos que él ya había hablado de esto. Fíjense lo que dice Job capítulo 2 versículo 10. Job dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, hablando a su esposa, palabras duras a su esposa, le dice, ¿has hablado? Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? O sea, está diciendo, mira, estas adversidades vienen por Dios. Estas circunstancias vienen por Dios. ¿Qué? Y nada más voy a aceptar las cosas buenas que me pasan en la vida. Ay, es que esto me lo proveyó Dios. Gloria a Dios por esto bueno que me ha dado. Pero cuando llegan las cosas malas, ¿qué? También viene de Dios. ¿Y qué? ¿Le vas a decir a Dios, no, es que yo no quiero eso? Yo no estoy satisfecho ni feliz con lo que tú me has dado. No estoy feliz con esta repartición de estas adversidades, Señor. Obviamente, si te están pasando cosas adversas es porque Dios así quiere que suceda. ¿Por qué? Recuerden, porque nada pasa sin que Dios no lo lleve a cabo. Si pasa, es porque Dios así lo quiere. Si no pasa, es porque Dios no quiso que así sucediera. Por eso es soberano. En otras palabras, Él está diciendo, miren, yo entiendo que juro por Dios, juro por Dios, viva Dios. Él es el que me ha traído amargura a mi alma. Él es el omnipotente que me ha quitado mi derecho, que me ha quitado mi sanidad, que me ha quitado las cosas materiales y físicas y todo. Es por Él, porque Él así ha querido. ¿Okay? Entonces Él lo reconoce. Y versículo 3 de nuestra lectura, entonces ya vimos versículo 2, y luego dice versículo 3, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Él está diciendo, no importa, juro por Dios, que me ha quitado mi sanidad, que me ha quitado mi derecho, el omnipotente que ha amargado mi vida, yo juro por Él que nunca voy a blasfemar su nombre. Juro por Él que nunca voy a decir algo en contra de Él. Juro por Él. Básicamente que Él es mi Rey soberano. Él está diciendo, no importa lo que Dios traiga en mi camino, lo bueno o lo malo, no proferiré blasfemia en contra de mi Señor. ¡Wow! ¿Y qué es lo que sucede hoy? Hay personas inconversas. Los inconversos no entienden esto. Los que no son salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo no comprenden. Hace como unos 2 años, yo iba manejando mi carro por la avenida Inglaterra, ahí por las vías. Y ya saben que en esas vías se paran muchos inmigrantes, porque se suben a la bestia para viajar. Entonces cuando yo llegué a un tope, ya saben que se paran en los topes a pedir. Había uno de estos señores ahí que estaba pidiendo dinero y andaba gritando a todo pulmón, llorando en el tope, pidiendo dinero.
Andaba él llorando. ¡No existe Dios! Si Dios existiera no tendría la vida así. Los problemas que tengo Dios me los trajo. No puede existir Dios. Dios no es bueno. Dios no es justo. ¿Qué estaba haciendo? Blasfemando el nombre de nuestro Señor Dios, porque él veía sus adversidades que son traídas por Dios, pero no tiene confianza en él porque no está bajo la gracia, y termina blasfemando el nombre de Dios porque no acepta las circunstancias que le están sucediendo, no le gustan. Y uno que es cristiano debe de comprender que cualquier nivel de adversidad que tú tengas viene por Dios. Ahora, ¿puede ser porque tú has pecado delante de Él? Sí, absolutamente. Pero las cuestiones de las adversidades, recuerden, todas las circunstancias de adversidades que Dios trae a sus hijos. Observen, a sus hijos, no los inconversos, a sus hijos. Son por cuestiones de santificación progresiva. Si Dios nos trae pruebas o adversidades a nuestras vidas, es para que nosotros seamos más como Él es cada día. Él cambia todo en nuestra vida. El Espíritu Santo es quien hace la obra. Entonces estas adversidades son para llevarme más cerca de la persona de Cristo Jesús y ser cada día más como Él es. Santificación progresiva. Pero una persona que no es salva, que no ha recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no lo puede comprender. Y cuando vienen las adversidades a su vida, termina haciendo lo que este señor hizo ahí en las vías. Dios no existe porque me pasó esto y esto y esto y esto. Yo tenía un billete de 50 pesos. Me paré en una farmacia y regresé caminando. Le dije, mira, te voy a dar estos 50 pesos para que veas que Dios sí existe, porque es Dios quien me movió en mi corazón para darte estos 50 pesos para que tú desayunaras esta mañana. Dios es real. Dios es verdadero. Si tú eres un creyente y tú sufres adversidades, entiende que es para santificación de tu persona, para la honra y gloria de nuestro Señor Dios. Muy bien. Continuamos. Aquí en el versículo 3 nosotros tenemos algo muy interesante. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Obviamente esto es una referencia que alude a Adán y Eva, ¿okay? Porque es el hálito de vida o el aliento de vida que Dios respira en nosotros para que nosotros vivamos. De hecho lo podemos ver es en Génesis capítulo 2, si quiere ir conmigo, cuando Él puso aliento de vida en los primeros padres, en nuestros primeros padres. Entonces Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento o hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo que nosotros vemos aquí en el versículo 3 entonces es que nosotros tenemos vida simplemente porque Él nos permite respirar. Él es el sustentador de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Él sustenta todo. Él sustenta el hecho de que yo respiro. Esto es de Dios. Mantengo mi respiración solo por Él. Y fíjense lo que dice: y haya hálito de Dios en mis narices, que todo tiempo que mi alma esté en vida, en mí, perdón. Ahora, ahí la palabra interesante no solamente es el asunto del hálito de vida, del aliento de vida, que Dios me sostiene. O sea, si Dios quiere que yo deje de respirar en este segundo, yo voy a dejar de respirar en este segundo. Y no hay nada de lo que nadie de ustedes pueda hacer. Si Dios quiere que yo deje de respirar, simplemente voy a dejar de hacerlo. Él es quien sostiene, sustenta todas las cosas, aún hasta mi propio respirar. Y Él está diciendo: mientras Dios me dé aliento de vida, juro por Dios que no blasfemaré en contra de Él.
Y hay una palabra en hebreo muy interesante, la palabra ahí en el versículo 3 es nishmati, nishmati. Y la palabra nishmati en el hebreo es interesante, tiene, aunque en nuestra traducción no viene, la palabra nishmati en el original en hebreo tiene la idea de inteligencia o conocimiento. Entonces lo que está diciendo aquí es, mientras que yo pueda respirar y tenga conocimiento e inteligencia, no proferiré herejías o blasfemia en contra de mi Señor Dios, porque aceptaré la santificación progresiva que Él me ofrece por medio de la prueba. Ahora, esto es interesante, el hecho que dice inteligencia o conocimiento, porque esto también implica, bueno, se los voy a poner como en una ilustración. Hay personas que llegan a ciertas edades que ya no tienen sus facultades mentales, tienen Alzheimer, tienen demencia y hacen cosas fuera de sí. No son ellos los que lo están diciendo, puesto que ya la mente ya no les funciona. Hace un par de años falleció la mamá de un pastor amigo mío. Bueno, de hecho ustedes conocen a Fred. La abuela de Fred falleció hace 2 años. Esta mujer crió a 5 pastores. Sus únicos 5 hijos, los 5 fueron pastores. Esta era una mujer muy, muy consagrada a la palabra de nuestro Señor Dios. Siempre sirviendo en la iglesia desde pequeña, desde jovencita, siempre tocando el piano, instruyendo a sus hijos en la palabra. Una mujer realmente virtuosa. Pero cuando llegó a ser anciana y su mente ya no funcionó, la metieron a un lugar especial de cuidados, porque los hijos no podían cuidarla. Entonces la metieron a este lugar y uno de los pastores, hijos de ella, fue a visitarla. Y cuando fue a visitarla ahí al hospital, pues ella empezó a hablar con él y le empezó a decir de majaderías y de todo y de lo que se iba a morir y todo. Pero majadera, o sea, con malas palabras. Y se quedó el pastor así, mamá, nunca habías dicho algo así en tu vida. ¡Wow! ¡Qué palabras tan viles acaban de salir de tu boca! Y él estaba bien triste, el pastor. Y llegó el doctor y le dijo, pastor, no se preocupe. Su mamá ya no está aquí. Tiene que entender que ya no hay inteligencia, ya no hay conocimiento. Y ella no es responsable por las cosas que está diciendo, porque su mente ya no está. Esa es la idea que conlleva la palabra esta en hebreo, nishmati, nishmati. Es decir, está diciendo Job, mientras yo sea responsable por mi mente, porque yo todavía estoy sano, y mientras Dios sustente mi aliento y todavía esté vivo, no voy a hablar mal de mi Señor Dios que me tiene bajo adversidades. ¡Wow! Versículo 5. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Nunca tal, dice, acontezca que yo os justifique. En otras palabras, nunca voy a aceptar su postura de que Dios me está castigando por mi pecado. Eso es lo que está diciendo. Obviamente lo estoy parafraseando, pero es exactamente lo que está diciendo. Job está diciendo, ustedes me acusan de que Dios me juzga y por eso tengo estos problemas aquí en la vida a causa de mi pecado. Dice, pero yo no estoy de acuerdo, yo no voy a justificar su postura. Dice, porque no estoy de acuerdo con su postura. Y luego dice, el final del versículo, dice, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Versículo 6, mi justicia tengo asida y no la cederé.
Es decir, soy inocente, soy justificado, aunque soy pecador, soy inocente, soy justificado delante de mi Señor Dios, porque yo tengo ese árbitro que he estado pidiendo. Si ustedes recuerden, Job había pedido por ese árbitro entre Dios y los hombres. ¿Sí? Ya había pedido el árbitro. Nosotros sabemos que ese árbitro al cual se refería es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está diciendo, ese árbitro yo ya lo tengo, es decir, Dios inmanente. Porque recuerde que hay Dios inmanente y Dios trascendente. Hemos hablado mucho de este tema. Dios inmanente hablamos de Dios Padre. Los amigos de Job solamente conocían la trascendencia de Dios, es decir, Dios inalcanzable. Pero Job entendía que había un árbitro, debería de haber un árbitro. Nosotros hoy día entendemos que es Jesucristo y Él era parte, y recuerden, Cristo es Dios inmanente. Es decir, es aquel que pone mi mano en la mano de Dios y Él está en medio de nosotros dos. Él es el árbitro entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Él es el único. Entonces Él está diciendo, ustedes me acusan de ser pecador y que por eso tengo adversidades. Es cierto, soy pecador y tengo adversidades, pero no es porque soy pecador que tengo adversidades, es porque Dios me está poniendo en una situación probatoria de santificación, pero ellos no comprendían eso. Y Él decía, y yo lo acepto. Nuestro mismo Señor Dios ya había dicho que Él era justo y recto. Eso lo vemos en Job, capítulo 1 y versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, esto es lo que Dios consideraba que era Job. Y así era. Y Job entendía que a pesar de que él era pecador, él era inocente, y dice, y no cederé ese hecho de que soy justo. En el versículo 6, fíjense lo que dice, hay un asunto. La palabra conciencia. La palabra conciencia como tal es una palabra relativamente moderna por parte de los psicólogos y psiquiatras y todo eso, pero realmente es una palabra nueva. Sin embargo, la idea de lo que es la conciencia siempre ha existido. La palabra conciencia como tal, conciencia como la conocemos hoy en la Biblia, no se encuentra. Sin embargo, nosotros podemos ver palabras como aquí el versículo 6 tiene la palabra corazón. Dice, mi justicia tengo asida y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Entonces la idea de la palabra corazón ahí es precisamente lo que nosotros conoceríamos hoy o llamaríamos conciencia. Entonces Él está diciendo, no me reprochará mi conciencia en todos mis días. Es decir, yo sé, yo no voy a tener remordimiento de conciencia. Yo sé que soy inocente de los cargos que ustedes están presentando, que yo soy inocente, que yo soy justificado, y no me voy a remorder la conciencia. Mira, tranquilo todos los días de mi vida, porque yo sé que soy inocente, porque soy justificado, porque estoy en Él, el árbitro, en Cristo Jesús. Job está entonces diciendo lo siguiente: aunque Dios me ha quitado mis derechos, mi bienestar, mi salud, mientras aún me sustente el aliento de vida, no proferiré maldición en contra suya, no blasfemaré su nombre, ya que soy íntegro, recto, perfecto delante de Él, porque es Él que me ha justificado a mí, un pobre pecador. Estos versículos como tal concluyen con el debate que tenía Dios y Satanás al inicio. Si ustedes recuerdan, Dios Jehová y Satanás tuvieron un debate
que ya leímos el 1:8. Pero fíjense lo que dice el 9 al 11. 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces él está diciendo aquí: sí, Dios me amargó el alma, sí, Dios me quitó mis derechos, sí, Dios me quitó la sanidad, sí, Dios me quitó mi familia y todo esto, pero ¿sabes qué? No proferiré maldición en contra suya, porque entiendo que esto es para mi santificación progresiva. Gloria a su nombre. Si tan solo todos fuésemos así cuando llegan las adversidades, que digas: y cosas tan sencillas como la economía. Y digo sencillas porque lo son, porque Dios es rico y le da a sus hijos sus necesidades. Pero cuando llega muchas veces el recibo del gas, ¿y qué hacemos? Señor, ¿por qué? Y te jalas las greñas porque no puedes pagar el cilindro. O te quedas sin luz. No, hombre, Dios no quiere y te quedas sin internet, porque ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Somos débiles y no entendemos que las adversidades y circunstancias que vienen a nuestra vida son por voluntad de Dios, a las cuales yo tengo que estar agradecido con el omnipotente, que es su voluntad que yo esté en esa situación. Muy bien. Ahora viene el asunto de la maldición. Entonces ya vimos el asunto del juramento. Juro por Dios que no voy a decir nada malo en contra de mi Señor Dios, aunque me tenga en esta posición. Punto número 2, son versículos 7, 8, 9 y 10. Vamos a leerlos de una vez. Dice ahí, dice versículo 7: sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiera robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Se deleitará en el omnipotente, invocará a Dios en todo momento, todo tiempo. Claramente podemos ver el contraste entre el inicuo y él. Él está diciendo: yo me gozo en el Señor porque Él me ha querido poner en esta situación negativa. A mi punto de vista negativa, pero así ha querido Dios. Y yo le alabo y no voy a maldecir su nombre. Dice: pero ustedes, los inicuos, los enemigos, dice, ustedes han hecho un montón de barbaridades, un montón de cosas, y les ha pasado un montón de cosas horribles, y si Dios les quitara a ustedes la vida, versículo 8, dice, ustedes se van a parar delante de Dios, ¿y qué le van a decir? Fíjense lo que dice el versículo 10. Esta persona, cuando venga la adversidad, ¿se deleitará en el omnipotente a causa de esa adversidad? No. ¿Invocará a Dios en todo tiempo? No. Hay quienes sí. Hay quienes cuando se les va mal, se acuerdan de Dios. Me va de la patada, voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga, pero realmente no son salvos. Y últimamente, si Dios no les responde favorablemente, dejan de ir a la iglesia y empiezan a decir, es que yo no creo en Dios porque Dios no me respondió a mis oraciones cuando yo se lo pedí. Me fue de la patada y Dios no me ayudó. No han conocido la gracia. No han entendido la omnipotencia de Dios. No han entendido la soberanía de Dios. Si usted está como creyente el día de hoy en una situación negativa o adversa, en una circunstancia fea en su vida,
sepa que está sucediendo por voluntad de Dios. Y la cosa es, como cristiano, ¿cuál es su actitud? ¿Está usted dándole gracias a Dios por esas pruebas? Diciéndole, Señor, gracias a Dios por ellos, porque por medio de ellos yo estoy creciendo en tu conocimiento. ¿O eres como los enemigos de Job, sus supuestos amigos? Que ellos eran inicuos, ellos no eran salvos, ellos no tenían a ese árbitro inmanente, solo conocían a un Dios trascendente, pero no había una relación con Él. Y si les hubiera pasado lo mismo que le sucedió a Job, les garantizo que ellos serían los primeros en blasfemar y decir, maldito Señor Dios, porque no nos respondiste. Wow. Un contraste enorme entre el creyente y el inconverso. ¿Cómo está su actitud? ¿Usted dice majaderías y profanidades cuando le va mal? ¿O dice gloria a Dios por ello? Algo tan simple como estar atorado en el bendito tráfico de Guadalajara y que se te atraviese un motociclista así, le gritas de profanidades, o simplemente paras el carro y le das gracias a Dios porque no le pegaste, y gracias a Dios porque te dio los reflejos para poder pisar el freno. ¿Cuál es tu actitud, hermano? Esto define quién es el santificado por la gracia del Señor y aquel que no es. Bueno, no te define, pero es parte de. Por sus frutos los conoceréis. El creyente agradecerá a Dios en todo, por lo bueno y por lo malo, porque esto te acerca más a Él. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por sus ricas, infinitas misericordias. Gracias, Señor, porque usted nos ha salvado. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo, quien proporcionó, proveyó, usted, Padre, esa salvación por medio de su Hijo Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su muerte, su derramamiento de su sangre, su sepultura, su resurrección preciosa. Gracias, Señor, porque por medio de su resurrección, nosotros, los que hemos recibido su gracia, tenemos victoria en su persona, sabiendo que así como Él, Cristo Jesús, resucitó un día, nosotros también resucitaremos algún día futuro y tendremos esos cuerpos glorificados. Pero mientras todavía no llegue ese tiempo, usted, Señor, nos santifica progresivamente mediante pruebas y adversidades, por los cuales, Señor, le agradecemos inmensamente. Señor, gracias por su salvación. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo esté tocando corazones, que gente inconversa sea convencida de juicio, de pecado, de justicia, que sean salvos por su Hijo Jesucristo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, le agradecemos por todo. Amén.